La ciudad se extendía frente a él como un mar de luces titilantes. Desde la ventana de su apartamento, Alejandro Montenegro observaba el horizonte con una expresión inescrutable. Desde afuera, cualquiera pensaría que era un hombre común. Un empleado más en una empresa más. Nadie imaginaba que, en realidad, era el heredero de uno de los imperios empresariales más grandes del país. Pero así era como él lo quería. A sus 28 años, Alejandro había tomado la decisión de ocultar su identidad, trabajar en su propia compañía desde abajo y conocer el mundo real lejos de los privilegios de su apellido. Porque en su mundo, la lealtad era un lujo. Y la traición, una certeza. En las oficinas centrales de Grupo Montenegro. Alejandro, necesito esos informes en mi escritorio antes de las 5, ordenó su jefe, sin siquiera levantar la vista. Alejandro asintió con calma. Por supuesto, señor Ramírez. Nadie en la oficina sabía que Alejandro Montenegro era, de hecho, su verdadero jefe. Él no era un simple asistente administrativo. Era el dueño. Pero lo único que Ramírez veía en él era un empleado más, alguien que podía ordenar y menospreciar sin reparos. Y Alejandro lo permitía. Porque era la única forma de descubrir en quién realmente podía confiar. Asegúrate de que todo esté en orden. No quiero errores. Alejandro sostuvo la mirada de su jefe por un breve segundo antes de asentir. No lo sabrá. Porque, tarde o temprano, él pondría a todos en su lugar. Pero aún no era el momento. En el restaurante, La Finestra. La velada transcurría entre copas de vino y luces tenues. Valeria, su novia desde hacía 3 años, sonreía con ese aire de sofisticación que tanto la caracterizaba. Entonces, ¿cómo va el trabajo?, preguntó ella, entrelazando sus dedos con los de él sobre la mesa. Alejandro bebió un sorbo de su vino antes de responder. Como siempre. Nada nuevo. Mentira. Su vida era cualquier cosa menos simple. Pero Valeria no necesitaba saberlo. Si algo había aprendido en esos años, era que el dinero atraía a las personas equivocadas. Y aunque quería creer que Valeria no era como el resto, en el fondo, algo en su instinto le decía que no bajara la guardia. Valeria sonrió y apoyó la barbilla en su mano. Deberíamos planear un viaje. Nos vendría bien salir de la rutina. Era su forma sutil de decir que quería más. Más lujo. Más comodidades. Más de lo que él fingía no tener. Alejandro forzó una sonrisa. Lo pensaremos. Valeria le lanzó una mirada coqueta y volvió a su copa. Ella creía que tenía todo bajo control. Pero Alejandro sabía que, tarde o temprano, las verdades saldrían a la luz. Y lo que estaba por descubrir, cambiaría todo. Durante la madrugada en el apartamento de Alejandro. El sonido de su teléfono vibrando sobre la mesita de noche lo despertó. Frunció el ceño antes de tomarlo y ver el nombre en la pantalla. Andrés Montenegro. Su hermano. Dime. Alejandro, tenemos que hablar. El tono serio de su hermano lo puso en alerta. ¿Sobre qué? Hubo un breve silencio antes de que Andrés soltara la bomba. Sobre Valeria. Alejandro se incorporó de golpe en la cama. Sabía que algo andaba mal. Pero no estaba preparado para escuchar lo que su hermano tenía que decir. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el eco distante del tráfico nocturno filtrándose a través de la ventana. Alejandro sostenía el teléfono con fuerza, su mandíbula apretada mientras intentaba procesar las palabras de su hermano. Dímelo de una vez, Andrés. ¿Qué pasa con Valeria? Un breve silencio se coló por la línea antes de que su hermano soltara un suspiro. La vi hoy en el Hotel Imperial. No estaba sola. El estómago de Alejandro se encogió, pero su voz se mantuvo firme. ¿Con quién? Con Matías. La habitación pareció volverse más fría de repente. Alejandro sintió una punzada en el pecho, una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Estás seguro? Los vi con mis propios ojos, respondió Andrés, con un tono grave. Entraron juntos a una suite. Alejandro cerró los ojos por un momento. Sabía que algo andaba mal, que Valeria no era completamente honesta con él. Pero nunca imaginó que la traición vendría de 2 personas en las que confiaba. Su novia.
su mejor amigo. La traición tenía un sabor amargo, y Alejandro lo saboreaba con cada palabra de su hermano. Gracias por decírmelo, dijo, su voz más fría de lo que esperaba. ¿Qué vas a hacer? Alejandro miró la ventana, sus pensamientos girando en espiral. Descubrirlo por mí mismo. Y con eso, colgó. La mañana siguiente transcurrió en una calma tensa. Alejandro llegó a la oficina con el mismo semblante sereno de siempre, aunque por dentro, un torbellino de emociones lo consumía. Observó a Matías desde lejos, riendo con otros empleados como si nada en el mundo lo preocupara. La ira latía dentro de él, pero se obligó a contenerla. No iba a actuar sin pruebas. Así que hizo algo que nunca antes había hecho, siguió a Valeria. Horas más tarde, sentado en su auto a unos metros del Hotel Imperial, Alejandro sintió su respiración volverse pesada cuando la vio bajar de un taxi con Matías. Caminaron juntos hasta la entrada del hotel, demasiado cerca, demasiado cómodos. Y cuando Matías apoyó una mano en la cintura de Valeria antes de que las puertas de cristal se cerraran tras ellos, Alejandro comprendió que no necesitaba más pruebas. La traición estaba frente a él, palpable, innegable. No apartó la vista del hotel, su mente calculando cada escenario, cada posible reacción. Podía entrar en ese instante, enfrentarla, enfrentar a Matías, hacerlos pagar por su deslealtad. Pero no. Alejandro Montenegro no era un hombre impulsivo. Había aprendido que la venganza sabía mejor cuando se servía con paciencia. Encendió el motor de su auto y se alejó del lugar, su decisión tomada. Ellos creían que podían engañarlo. Pronto aprenderían lo equivocados que estaban. Cuando Valeria llegó a su apartamento esa noche, Alejandro la esperaba en la sala. Ella sonrió al verlo, como si nada hubiera cambiado, como si no llevara en la piel el rastro de otro hombre. Cariño, ¿por qué tan serio? Alejandro no respondió de inmediato. Se levantó lentamente del sofá y la miró fijamente. ¿Dónde estuviste hoy? Valeria titubeó apenas un segundo, pero fue suficiente para que Alejandro lo notara. Fui a almorzar con unas amigas, respondió con naturalidad. Mentía con tanta facilidad que casi resultaba impresionante. Alejandro dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. ¿Segura? Valeria sostuvo su mirada, desafiante. ¿Por qué me preguntas eso? Alejandro deslizó las manos en los bolsillos de su pantalón y sonrió, una sonrisa sin calidez alguna. Porque sé que no estuviste con tus amigas. Sé exactamente dónde estuviste. La expresión de Valeria cambió. La confianza en su rostro se quebró por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente. No sé de qué hablas, dijo, cruzando los brazos. Alejandro la estudió en silencio, como si la viera por primera vez. Dime la verdad, Valeria. Una sola vez. Ella apretó los labios. Estás imaginando cosas, Alejandro. Él asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Bien. Entonces dime, ¿qué hacías en el Hotel Imperial con Matías? El color desapareció del rostro de Valeria. Por primera vez, la vio perder el control. Yo. Su voz tembló. ¿Tienes algo que decirme? Insistió Alejandro, su tono gélido. Valeria tragó saliva, buscando desesperadamente una salida. No es lo que piensas. Alejandro dejó escapar una risa baja, sin humor. ¿No es lo que pienso? Valeria, te vi con él. Los vi entrar juntos a una suite. ¿Y todavía tienes el descaro de mentirme en la cara? Ella intentó acercarse, pero Alejandro dio un paso atrás, marcando la distancia entre ellos. Espera. Alejandro, por favor, déjame explicarlo. Pero él ya había escuchado suficiente. No hay nada que explicar, afirmó con frialdad. Lo único que quiero saber es por qué. Valeria bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. No sé. Alejandro sintió un vacío profundo en el pecho. Eso es lo peor de todo, susurró. Que ni siquiera tienes una razón. El silencio que se instaló entre ellos fue insoportable. Finalmente, Alejandro tomó aire y habló con una calma letal. Se acabó. Valeria lo miró con desesperación. Alejandro, no, podemos arreglarlo. Él negó con la cabeza.
No hay nada que arreglar. Se giró sin decir más y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo por un segundo y le dedicó una última mirada. Espero que haya valido la pena. Y con eso, se fue. Valeria quedó allí, sola, viendo cómo el hombre que alguna vez la amó desaparecía para siempre de su vida. Alejandro no sintió dolor cuando dejó atrás su apartamento y a Valeria. No sintió rabia ni tristeza. Solo una determinación absoluta. Se dirigió a la oficina de su padre, donde lo esperaban Andrés y su madre. Cuando entró, su padre lo observó con atención. ¿Estás listo?, preguntó. Alejandro sostuvo su mirada con firmeza. Sí. Su padre asintió. Entonces es hora de dejar de ocultarte. Y así, Alejandro Montenegro decidió abandonar la vida en las sombras. Ya no era el hombre sin nombre. Era el verdadero heredero. Y esta vez, nadie lo traicionaría sin consecuencias. Los pasillos de la sede principal del Grupo Montenegro eran un desfile de trajes elegantes y pasos apresurados. Ejecutivos de alto nivel caminaban con prisa, empleados revisaban documentos y el sonido de teléfonos repiqueteando llenaba el ambiente con un incesante murmullo. Pero todo se detuvo cuando Alejandro Montenegro cruzó las puertas de la junta directiva. Silencio. Miradas de sorpresa, de incredulidad. Algunos lo conocían como Alejandro Ramírez, un simple asistente administrativo. Un hombre común, sin influencia ni poder. Pero ahora, parado en medio de la sala con un traje impecable y una expresión fría, era evidente que nada en él era común. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está él aquí? ¿Ese no es el asistente del señor Ramírez? Pero la voz del presidente del Grupo Montenegro, su padre, los hizo callar de inmediato. Permítanme presentarles a Alejandro Montenegro, mi hijo y el verdadero heredero de esta compañía. El impacto fue inmediato. El rostro de su jefe, el mismo que lo había tratado como un empleado sin importancia, se tornó blanco como el papel. Alejandro observó cada expresión en la sala, grabando en su mente la sorpresa, el miedo, la vergüenza. Este era su momento. Se había mantenido en las sombras para observar, para entender quién era digno de confianza y quién solo fingía lealtad por interés. Y ahora, era su turno de mover las piezas. El despacho del presidente tenía una vista impresionante de la ciudad. Alejandro se apoyó en el escritorio de su padre, cruzando los brazos mientras observaba los documentos frente a él. ¿Cómo te sientes?, preguntó Andrés, su hermano, sirviéndole un whisky. Alejandro tomó el vaso sin apartar la vista de los papeles. Como si finalmente estuviera en el lugar correcto. Su padre lo observó con aprobación. Es hora de que tomes el control, Alejandro. Ya jugaste suficiente con tu doble identidad. Alejandro asintió. Voy a limpiar esta empresa de toda la basura que la rodea. Sabía exactamente por dónde empezar. Al día siguiente, Alejandro caminó por los pasillos con paso firme. La noticia de su verdadera identidad ya se había extendido como pólvora, y cada persona con la que se cruzaba lo miraba con mezcla de temor y respeto. Pero había alguien en especial a quien quería ver. Entró sin tocar a la oficina de Ramírez, el hombre que había sido su jefe durante los últimos años. Ramírez se puso de pie de inmediato, su rostro tenso. Señor Montenegro, yo. Alejandro levantó una mano, deteniéndolo. Ahórrate las excusas. Sé exactamente qué tipo de persona eres. Ramírez tragó saliva. No fue mi intención. ¿Tratarme como a un don nadie?, interrumpió Alejandro. No te preocupes. Ya no tienes que preocuparte por mí. Alejandro sacó un sobre del bolsillo de su saco y lo dejó caer sobre el escritorio. Tu despido. Efectivo inmediatamente. Los ojos de Ramírez se agrandaron. Señor Montenegro, yo. Sal de mi empresa, ordenó Alejandro, su voz firme, implacable. Y asegúrate de que la puerta no te golpee al salir. Ramírez supo que no había nada más que hacer. Bajó la cabeza y recogió sus cosas en silencio, mientras Alejandro lo observaba sin un rastro de compasión. Una pieza menos en el tablero. Pero aún quedaban otras. Alejandro pensó que la última persona que se atrevería a buscarlo era Matías. Pero se equivocó. Días después,
mientras trabajaba en su oficina, su secretaria llamó por el intercomunicador. Señor Montenegro, hay alguien que insiste en verlo. Dile que no tengo tiempo para visitas. Es Matías, señor. Alejandro entrecerró los ojos. Déjalo pasar. Minutos después, Matías entró con un paso inseguro, su rostro reflejando una culpa que Alejandro ya no estaba dispuesto a escuchar. Alejandro, necesito hablar contigo. Alejandro lo observó en silencio, dejando que el peso del momento lo aplastara. No tienes derecho a pedirme nada, dijo finalmente. Matías tragó saliva. Sé que lo arruiné. Sé que te fallé. Pero nada, lo interrumpió Alejandro, su voz afilada como una navaja. Lo único que quiero saber es por qué. Matías bajó la mirada. No lo sé. Fue un error. Alejandro soltó una risa baja, sin humor. Eso es lo peor de todo. Que ni siquiera puedes darme una razón. El silencio fue pesado. Espero que haya valido la pena, dijo Alejandro, su tono mortalmente tranquilo. Porque has perdido más de lo que crees. Matías cerró los ojos un instante, como si intentara contener una emoción. ¿Significa esto que jamás me perdonarás? Alejandro se levantó de su silla y caminó hasta quedar frente a él. No soy Dios para perdonar. Pero sí soy el hombre que puede hacerte la vida imposible. Matías entendió el mensaje. Sin más, dio media vuelta y se fue. Alejandro lo vio desaparecer por el pasillo, sintiendo que, con cada paso, dejaba atrás otra parte de su pasado. Esa noche, Alejandro decidió despejar su mente con una caminata por la ciudad. Fue entonces cuando la vio. Camila. Estaba dentro de una pequeña librería, hojeando un libro con una sonrisa tranquila. Había algo en ella, algo que lo hizo detenerse y observarla por más tiempo del que debería. Era una mujer común, sin joyas costosas ni maquillaje exagerado. Pero tenía una luz diferente. Sin pensarlo demasiado, Alejandro entró a la librería. Camila levantó la vista cuando él se acercó. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con una voz suave. Alejandro la miró por un instante antes de responder. Sí. Creo que necesito un nuevo comienzo. El aroma a papel viejo impregnaba la pequeña librería. Había algo acogedor en el ambiente, algo que le recordaba a tiempos más simples, antes de que el peso de su apellido se convirtiera en una carga sobre sus hombros. Alejandro miró a la mujer frente a él. ¿Necesitas ayuda?, repitió Camila, con una sonrisa amable. Había algo en su expresión que lo desarmó por un instante. No era la sonrisa calculada de las mujeres que solían rodearlo. No había intención oculta, ni interés disfrazado de amabilidad. Era solo una sonrisa. Genuina. Sí, respondió él, sin saber realmente por qué. Camila inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Estás buscando algún libro en particular? Alejandro miró los estantes llenos de libros desgastados por el tiempo. No lo sé. Algo que me ayude a empezar de nuevo. Camila lo observó por un momento antes de girarse y sacar un libro de uno de los estantes. Entonces, este es el indicado. Alejandro tomó el libro con cautela y leyó el título. El arte de empezar de nuevo. No pudo evitar sonreír. ¿Siempre das recomendaciones tan acertadas? Camila se encogió de hombros. Solo cuando el cliente parece necesitarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió una ligereza que no recordaba haber experimentado en años. Alejandro, dijo, extendiendo su mano. Camila la estrechó sin dudar. Camila. El contacto fue breve, pero suficiente para que algo dentro de él se agitara. Y sin saberlo aún, ese pequeño encuentro marcaría el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Camila trabajaba en la librería desde hacía casi 3 años. Había aprendido a leer a las personas a través de los libros que elegían. Pero Alejandro era un misterio. Había algo en su mirada, una especie de tristeza oculta tras su actitud tranquila. ¿Eres nuevo en la ciudad?, preguntó, mientras envolvía su compra. Alejandro dudó por un instante. Podría decirse. Camila no insistió. Espero verte por aquí otra vez. Él tomó el libro y le dedicó una sonrisa de lado.
Creo que eso es inevitable. Camila sonrió sin entender realmente la verdad detrás de sus palabras. Esa noche, Alejandro abrió el libro que Camila le había recomendado. Las primeras líneas hablaban de segundas oportunidades, de cómo reconstruirse después de perderse a uno mismo. Se pasó una mano por el cabello, sintiendo el peso de los últimos días. Había cerrado un capítulo de su vida. Se había deshecho de la traición de Valeria y Matías. Había tomado el control de su empresa. Pero entonces, ¿por qué sentía que aún le faltaba algo? La imagen de Camila apareció en su mente. Era tan diferente a todo lo que conocía. Y tal vez, solo tal vez, acercarse a ella lo ayudaría a encontrar la respuesta que estaba buscando. Pero había un problema. Camila no sabía quién era él. Y Alejandro no estaba seguro de querer que lo supiera. Días después, Alejandro regresó a la librería. Camila lo recibió con la misma calidez que la primera vez. Me alegra verte otra vez. Él sonrió. Tenías razón con el libro. Creo que necesitaba leerlo. Camila asintió con satisfacción. Siempre lo digo, los libros correctos llegan en el momento adecuado. Alejandro sintió un impulso extraño, algo que rara vez hacía. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Camila parpadeó, sorprendida. ¿Ahora? Ahora, confirmó él. Ella lo miró por un momento antes de sonreír. Está bien. Solo déjame cerrar la tienda. Mientras la observaba recoger sus cosas, Alejandro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una emoción simple y pura. Y aunque aún no lo admitía, empezaba a querer más de aquello. El café tenía un aroma fuerte y reconfortante. El murmullo de las conversaciones y el suave sonido de la música de fondo creaban un ambiente acogedor. Camila sostenía su taza con ambas manos, disfrutando del calor que desprendía mientras observaba a Alejandro con curiosidad. «Así que, ¿sigues buscando un nuevo comienzo?», preguntó ella con una sonrisa. Alejandro apoyó un codo en la mesa y jugueteó con la cuchara dentro de su taza. «Digamos que estoy en medio de una transición», respondió, eligiendo sus palabras con cautela. Camila arqueó una ceja. «Eso suena bastante misterioso». Alejandro dejó escapar una leve risa. «Digamos que estoy dejando atrás cosas que no necesito». Camila lo miró en silencio por unos segundos, como si intentara descifrarlo. A veces, las cosas que dejamos atrás terminan persiguiéndonos. Sus palabras lo tomaron por sorpresa. Camila hablaba con una serenidad que escondía una sabiduría adquirida a través de la experiencia. ¿Lo dices por experiencia propia?, preguntó él. Camila sonrió con tristeza. Digamos que también estoy en mi propia transición. Alejandro notó que no quiso dar más detalles, y decidió no insistir. El silencio entre ellos no era incómodo. Era uno de esos silencios en los que dos personas simplemente disfrutan de la presencia del otro sin necesidad de llenar el vacío con palabras innecesarias. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no sentía la necesidad de impresionar a alguien, ni de esconderse detrás de su apellido. Pero, al mismo tiempo, sabía que su secreto no podría mantenerse oculto para siempre. La tarde transcurrió sin prisas. Camila reía con facilidad, y Alejandro se dio cuenta de que disfrutaba escuchar su risa más de lo que debería. Pero el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Miró la pantalla. Andrés. Su hermano rara vez lo llamaba sin razón. «Disculpa, tengo que tomar esto», dijo, levantándose de la mesa. Se alejó unos pasos antes de contestar. «¿Qué pasa?». La voz de Andrés sonó tensa. «Valeria está buscándote». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Para qué?». «No lo sé, pero apareció en la oficina y causó un escándalo. Quiere hablar contigo». Alejandro apretó la mandíbula. Habían pasado semanas desde que la había dejado atrás. No había buscado explicaciones ni disculpas. Lo que había terminado, había terminado. Y ahora, Valeria intentaba volver a su vida. «Ignórala», dijo con frialdad. «No tengo nada que decirle». Andrés suspiró. «Solo quería advertirte. Ten cuidado». Alejandro colgó y cerró los ojos por un instante. El pasado. El maldito pasado seguía intentando alcanzarlo.
Pero él no iba a dejar que lo arruinara todo. Cuando regresó a la mesa, Camila lo miró con curiosidad. ¿Todo bien? Alejandro forzó una sonrisa. Sí, nada importante. Camila lo observó por un instante, como si supiera que mentía, pero decidió no insistir. ¿Te parece si damos un paseo?, sugirió ella. No quiero volver todavía. Alejandro asintió. Me parece una buena idea. Salieron del café y comenzaron a caminar por las calles iluminadas por las farolas. La lluvia había comenzado a caer suavemente, creando un brillo especial sobre el pavimento. Siempre me ha gustado la lluvia, comentó Camila, alzando el rostro hacia el cielo. Me hace sentir como si todo pudiera empezar de nuevo. Alejandro la miró de reojo. Siempre hablas de comienzos. Camila sonrió, sin apartar la vista de la lluvia. Porque creo en ellos. A veces, es la única forma de seguir adelante. Alejandro sintió que sus palabras le llegaban más de lo que estaba dispuesto a admitir. Siguieron caminando en silencio, la lluvia cayendo suavemente sobre ellos. Hasta que, sin planearlo, sin pensarlo demasiado, Alejandro tomó la mano de Camila. Ella se tensó por un segundo, pero no la retiró. Y en ese instante, Alejandro supo que estaba entrando en un territorio peligroso. Porque lo que estaba sintiendo por ella era real. Y su secreto aún estaba entre ellos. Esa noche, cuando Alejandro llegó a su apartamento, se dejó caer en el sofá con un suspiro. Había pasado años ocultando quién era, protegiéndose de los falsos amigos y los amores interesados. Pero Camila, ella no sabía nada. No lo veía como un heredero millonario. No lo trataba con interés. Lo veía a él. Y eso lo aterrorizaba. Porque si le contaba la verdad, podía perderla. Pero si no lo hacía, podía perder algo aún más valioso. El aire de la ciudad estaba impregnado con la humedad de la reciente lluvia. Alejandro caminaba con paso firme hacia la sede de su empresa, intentando ignorar la sensación de inquietud que lo había acompañado desde la noche anterior. Aún sentía en su piel el calor de la mano de Camila entrelazada con la suya. Y, por primera vez en años, tenía miedo de perder algo que realmente le importaba. Sabía que su secreto pendía de un hilo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el pasado regresó para enfrentarlo sin piedad. Nada más entrar al edificio del Grupo Montenegro, Alejandro notó que algo no iba bien. Las miradas furtivas de los empleados, el murmullo tenso que recorría los pasillos, el aire cargado de una extraña anticipación. Y entonces, la vio. Valeria estaba allí. De pie en la recepción, con un vestido ajustado y una expresión de falsa inocencia en el rostro. Alejandro se detuvo en seco. Valeria lo vio y sonrió con esa seguridad venenosa que siempre había odiado en ella. Alejandro, qué gusto verte, dijo, con un tono que parecía más una burla que un saludo. Él apretó la mandíbula y avanzó hasta quedar a escasos metros de ella. ¿Qué demonios haces aquí? Valeria suspiró, fingiendo una decepción que no le quedaba. ¿Eso es lo primero que me dices después de todo este tiempo? Alejandro la fulminó con la mirada. ¿Qué quieres, Valeria? Ella inclinó la cabeza, estudiándolo con una expresión calculadora. Creo que deberíamos hablar. En privado. Alejandro exhaló con paciencia y miró a su secretaria. Asegúrate de que nadie nos interrumpa. La joven asintió y Valeria lo siguió hasta su oficina. Apenas la puerta se cerró tras ellos, Alejandro cruzó los brazos y la miró con frialdad. No tengo tiempo para juegos. Valeria caminó lentamente por la oficina, observando cada detalle como si le perteneciera. Vaya, qué bien te sienta el poder, murmuró. No es justo que me lo hayas ocultado todo este tiempo. Alejandro sintió una punzada de ira. ¿Eso es lo que te molesta? ¿Que no supiste quién era realmente? Valeria sonrió con burla. Vamos, Alejandro. Sabes que nunca me ha molestado el dinero. No, dijo él con voz cortante. Lo único que te molesta es no poder manipularme más. La sonrisa de Valeria se desvaneció. Cometí un error, dijo finalmente, con una voz más seria. Lo sé. Pero tal vez, podemos empezar de nuevo. Alejandro dejó escapar una risa seca.
¿De verdad crees que después de lo que hiciste, te daría otra oportunidad? Valeria dio un paso adelante. Sé que sigues sintiendo algo por mí. Sí, respondió Alejandro, con una frialdad cortante. Asco. El rostro de Valeria se tensó por un instante, pero se recuperó rápidamente. No seas tan rencoroso, susurró. Todo el mundo comete errores. Alejandro la miró fijamente. Sí, pero no todos intentan regresar cuando ya no tienen a dónde ir. La expresión de Valeria cambió. Alejandro no necesitaba más pruebas. Ella no estaba allí porque lo extrañara. No estaba allí por arrepentimiento. Estaba allí porque su vida perfecta con Matías se había derrumbado. Y ahora, intentaba volver a la seguridad de un hombre al que alguna vez creyó que podría controlar. Pero Alejandro Montenegro ya no era el mismo hombre que ella dejó atrás. Escucha bien, Valeria, dijo, con una voz peligrosa. No hay nada que puedas decir que me haga cambiar de opinión. Ni siquiera si te digo que hay alguien más en tu vida que tampoco es lo que parece. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estás diciendo? Valeria sonrió lentamente. Deberías investigar un poco más sobre Camila. Su cuerpo se tensó. ¿Cómo sabes sobre ella? Porque no soy idiota, Alejandro, dijo Valeria con sorna. Y porque me tomé la molestia de averiguar quién es la mujer que te tiene tan distraído últimamente. Alejandro sintió un impulso de ira, pero no dejó que Valeria lo viera. No sabes nada de ella. Valeria se encogió de hombros. Solo te diré esto, ten cuidado. No todas las mujeres son lo que parecen. Sin más, se giró y salió de la oficina, dejando tras de sí el eco de sus palabras venenosas. Alejandro sabía que no podía confiar en nada de lo que Valeria dijera. Pero sus palabras se clavaron en su mente como una espina. Camila. ¿Había algo en ella que no conocía? No quería dudar de ella. No después de haber sentido, por primera vez en años, que alguien lo veía como un hombre común y no como un apellido poderoso. Pero su instinto, aquel que había desarrollado después de tantas traiciones, no lo dejaba en paz. Debía saber la verdad. Esa noche, Alejandro fue a la librería como siempre. Pero esta vez, la miró con otros ojos. Camila lo recibió con una sonrisa sincera. ¿Viniste? Claro, dijo él, con una sonrisa ensayada. Por primera vez, se preguntó si ella también estaba ocultando algo. Pero lo que Alejandro no sabía era que la verdad que estaba a punto de descubrir no tenía nada que ver con Camila. Y sí, con él mismo. El peso de la incertidumbre se había instalado en el pecho de Alejandro como una sombra persistente. Desde la conversación con Valeria, una pregunta lo atormentaba sin descanso: ¿podía confiar realmente en Camila? No quería dudar de ella. No después de todo lo que había sentido desde que la conoció. Pero los años de engaños y traiciones le habían enseñado que confiar era un lujo que muy pocos podían permitirse. Y él, después de lo que había vivido, no estaba seguro de poder hacerlo. Días después, Alejandro tomó una decisión. Iba a averiguar más sobre Camila. No porque creyera en las palabras de Valeria, sino porque necesitaba saber en quién estaba depositando sus sentimientos. No tardó mucho en encontrar información. Camila no tenía familia cercana en la ciudad. Había llegado hacía algunos años, sin mucho equipaje ni historia que contar. Trabajaba en la librería y vivía en un modesto apartamento en el centro. Nada en su pasado parecía sospechoso. Nada excepto lo poco que había sobre ella. Para alguien tan transparente, era extraño que hubiera tan pocos registros de su vida anterior. Alejandro intentó convencerse de que estaba exagerando. Pero la duda ya estaba sembrada. Esa noche, Alejandro fue a la librería como siempre. Camila lo recibió con una sonrisa sincera. ¿Viniste? Claro, respondió él, con una sonrisa ensayada. Camila ladeó la cabeza, observándolo con curiosidad. Te ves diferente. Alejandro sintió un leve escalofrío. Ella siempre notaba cosas que los demás ignoraban. Solo ha sido un día largo, mintió. Camila no pareció convencida, pero tampoco insistió. Tengo algo para ti, dijo ella de repente, tomando un libro del mostrador. Es una primera edición que encontré en la bodega.
Pensé que te gustaría. Alejandro tomó el libro, sintiendo una extraña sensación de culpa. Ella seguía siendo la misma. Atenta. Dulce. Pero él estaba ocultándole demasiado. Y si Camila descubría la verdad por su cuenta, tal vez nunca lo perdonaría. Alejandro no podía seguir en esa incertidumbre. Había aprendido a controlar los riesgos en su vida. Y no iba a dejar que su corazón fuera un riesgo más. Así que, después de mucho pensarlo, tomó una decisión. Tenía que contarle la verdad. La verdadera razón por la que había llegado a la librería. ¿Quién era en realidad? Pero no tuvo oportunidad. Porque antes de que pudiera hablar con Camila, ella lo descubrió por sí misma. Todo ocurrió demasiado rápido. Camila nunca había sido de las que buscaban información sobre otras personas. Pero aquella noche, mientras revisaba su teléfono, una noticia captó su atención. Alejandro Montenegro, heredero del Grupo Montenegro, asume oficialmente el control de la empresa. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El hombre de la foto era Alejandro. Su Alejandro. Pero el artículo no hablaba de un hombre común en busca de un nuevo comienzo. Hablaba de un magnate, de un empresario con un poder inmenso. Hablaba de alguien que había estado ocultando la verdad todo este tiempo. Camila sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La persona en la que más había confiado. Le había mentido. Alejandro llegó a la librería con el corazón acelerado. Estaba decidido. Iba a confesarle todo a Camila. Iba a explicarle por qué había ocultado su identidad. Pero cuando entró, supo que algo estaba mal. Camila estaba allí, de pie detrás del mostrador, con el teléfono en la mano y los ojos fríos como nunca antes los había visto. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró. Alejandro sintió que el aire se volvía denso. Camila. Ella levantó la pantalla de su teléfono, mostrando el artículo. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir mintiéndome? Alejandro apretó los puños. No fue una mentira. Camila rió sin humor. Ah, ¿no? Entonces dime, ¿qué fue? Él respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Quería conocerte sin que mi apellido interfiriera. ¿Y por eso decidiste mentirme? Alejandro sintió una punzada en el pecho. Nunca había visto a Camila tan dolida. No quise hacerte daño, dijo en voz baja. Pero lo hiciste. El silencio se instaló entre ellos. Hasta que Camila susurró las palabras que Alejandro más temía. No puedo confiar en alguien que me oculta cosas. Alejandro sintió como algo dentro de él se rompía. Camila, por favor. Pero ella negó con la cabeza. Necesito tiempo. Su voz no era de enojo. Era de decepción. Alejandro quiso decir algo más, hacer algo para evitar que ella se alejara. Pero no pudo. Porque sabía que tenía razón. Sin decir más, Camila le entregó el libro que le había guardado. Esto ya no tiene sentido. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. Y luego, vio cómo Camila se alejaba de él. Tal vez para siempre. El eco de los pasos de Camila alejándose de él resonó en la mente de Alejandro durante toda la noche. No pudo dormir. No pudo dejar de pensar en su expresión herida, en la decepción en sus ojos. Siempre había temido que ocultarle la verdad la alejara de él. Pero nunca había imaginado cuánto dolería perderla. Las semanas siguientes fueron un tormento silencioso. Alejandro siguió con su rutina. Trabajo, reuniones, decisiones importantes. Pero cada vez que entraba en su oficina, sentía un vacío inexplicable. Cada vez que pasaba por la librería, encontraba la puerta cerrada o la luz apagada. Camila no quería verlo. Y él no podía culparla por ello. Había construido su relación sobre una verdad a medias. Y ahora, estaba pagando el precio. Alejandro intentó acercarse. Le envió mensajes. Ninguno fue respondido. Intentó llamarla. Ella nunca contestó. Incluso fue a la librería varias veces, pero Camila siempre encontraba una excusa para no verlo. Alejandro Montenegro, el hombre que tenía el poder de hacer que el mundo entero girara a su voluntad, no podía hacer nada para recuperar a la única persona que realmente le importaba.
El destino, sin embargo, tenía otros planes. Una tarde, mientras Alejandro salía de una reunión en el centro, la vio. Camila caminaba por la acera, con un libro en la mano, ajena a su presencia. Antes de pensarlo demasiado, cruzó la calle y la alcanzó. Camila. Ella se detuvo en seco. Por un instante, Alejandro temió que lo ignorara y siguiera caminando. Pero en lugar de eso, se giró lentamente para enfrentarlo. Alejandro. Su voz era firme, pero sin rastro de la calidez que solía tener cuando hablaban. Eso lo hirió más de lo que esperaba. Necesito hablar contigo, dijo él. Camila suspiró, claramente cansada de la situación. Alejandro, no hay nada más que decir. Si lo hay, insistió él. Por favor, solo dame unos minutos. Camila dudó. Él lo notó. Finalmente, ella asintió. Está bien. 5 minutos. Se sentaron en una cafetería cercana. El silencio entre ellos era incómodo, un abismo que no existía antes. Alejandro respiró hondo antes de hablar. Sé que cometí un error al no decirte quién era desde el principio. Camila se cruzó de brazos. ¿Por qué no lo hiciste? Alejandro la miró fijamente. Porque quería que me vieras como un hombre común. ¿Por qué? Porque toda mi vida he tenido que cuestionar quién se acerca a mí por mí, y quién lo hace por mi apellido. Camila no respondió de inmediato. Finalmente, bajó la mirada y dijo en voz baja. Entiendo por qué lo hiciste. Pero eso no significa que no me haya dolido. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Camila, lo último que quería era hacerte daño. Ella alzó la mirada y lo sostuvo con firmeza. Alejandro, el problema no es solo que no me lo dijiste. Es que me lo ocultaste incluso cuando las cosas entre nosotros comenzaron a volverse reales. Él cerró los ojos por un instante. Porque sabía que tenía razón. Tienes razón, admitió, sin excusas. Y si pudiera cambiarlo, lo haría. El silencio se alargó entre ellos. Hasta que Camila finalmente habló. ¿Qué esperas de mí, Alejandro? Él tragó saliva. Que me des una oportunidad de demostrarte que puedo ser honesto contigo. Camila exhaló lentamente. No puedo prometerte nada ahora. Alejandro asintió. No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo quiero que me des la oportunidad de ganarme de nuevo tu confianza. Camila lo observó por un momento, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Finalmente, suspiró. Está bien. Alejandro sintió un alivio profundo. No era un perdón inmediato. No era un regreso a como eran antes. Pero era un comienzo. Y esta vez, no iba a desperdiciarlo. El tiempo avanzaba con lentitud después de aquel encuentro con Camila. Alejandro sabía que no podía apresurarla. Ella le había dado una oportunidad, pero la confianza no se reconstruía de la noche a la mañana. Así que decidió hacer lo único que estaba en sus manos. Demostrarle, con hechos, que estaba dispuesto a ser honesto. Camila no se acercó a él de inmediato. Seguía manteniendo cierta distancia, aunque aceptaba sus invitaciones a tomar café o caminar juntos. Pero Alejandro lo notaba. Notaba la precaución en su mirada. Notaba cómo midía sus palabras, cómo evitaba involucrarse demasiado. Y eso lo frustraba. No porque esperara que las cosas volvieran a ser como antes de inmediato, sino porque la quería en su vida. Y tenía miedo de que nunca más pudiera ganarse su confianza por completo. Mientras tanto, el Grupo Montenegro no se detenía. Desde que asumió el control, Alejandro había hecho varios cambios internos. Eliminó a los empleados corruptos. Cerró tratos que antes nadie se atrevía a negociar. Y, poco a poco, la junta directiva empezó a respetarlo. Pero no todos estaban contentos con su liderazgo. Había alguien dentro de la empresa que intentaba sabotearlo. Un informante filtraba información a la competencia. Y Alejandro sabía que, tarde o temprano, tendría que descubrir quién era. Sin embargo, su prioridad en ese momento no era solo la empresa. Era Camila. Porque, aunque pudiera controlar su mundo financiero con una precisión implacable, ella era la única variable en su vida que no podía manejar a su antojo.
Una tarde, Alejandro se encontró con Camila frente a la librería. ¿Tienes planes hoy?, preguntó él. Camila dudó por un momento antes de responder. No, ¿por qué? Alejandro se apoyó contra la pared y la miró con una leve sonrisa. Ven conmigo. ¿A dónde? A ver algo importante. Camila suspiró, pero accedió. Alejandro la llevó fuera de la ciudad, a un pequeño terreno donde alguna vez había estado la antigua casa de su abuelo. No era una mansión, ni un sitio lujoso. Solo un lugar lleno de recuerdos. Aquí solía venir cuando necesitaba alejarme de todo, dijo él, observando el paisaje. Camila lo miró con curiosidad. ¿Por qué me trajiste aquí? Alejandro tomó aire antes de responder. Porque quiero que veas una parte de mi vida que nadie más conoce. Camila se quedó en silencio. Sé que aún dudas de mí, continuó él. Y lo entiendo. Pero quiero que sepas que no todo en mi mundo es dinero y poder. Camila desvió la mirada, procesando sus palabras. No dudo de lo que sientes, Alejandro. Dudo de lo que podría pasar si volviera a confiar en ti y me lastimaras de nuevo. Alejandro sintió un leve dolor en el pecho. No voy a hacerlo. Eso dijiste la primera vez, susurró ella. Pasaron varias horas en aquel lugar, sin prisas. Hablando. Riendo. Recordando lo que una vez tuvieron y lo que aún podía ser. Y cuando el sol comenzó a ponerse, Camila finalmente rompió el silencio. No sé si puedo volver a confiar en ti al 100%. Alejandro asintió, aceptando su duda sin discutir. Pero quiero intentarlo. Él sintió como algo dentro de él se llenaba de esperanza. No era una respuesta definitiva. Pero era suficiente. Porque, después de todo lo que había pasado, Camila todavía lo elegía. El amanecer filtraba su luz dorada a través de los ventanales de la oficina de Alejandro. Él estaba sentado en su escritorio, revisando los últimos informes sobre la empresa. Había descubierto quién estaba filtrando información a la competencia y, como esperaba, no se sorprendió al ver el nombre de Matías en los documentos. Su ex mejor amigo no solo lo había traicionado con Valeria. Ahora intentaba destruirlo desde dentro. Pero Alejandro Montenegro nunca dejaba cabos sueltos. Matías había intentado vender información confidencial a uno de los principales rivales del grupo Montenegro. Pero Alejandro ya lo había anticipado. Había dejado pistas falsas en los sistemas de la empresa, esperando que Matías mordiera el anzuelo. Y lo hizo. La evidencia era irrefutable. Con un solo movimiento, Alejandro no solo lo despidió, sino que lo inhabilitó en el sector empresarial. Matías no volvería a encontrar trabajo en ninguna compañía importante. Era el final de su ambición. Mientras Alejandro cerraba ese capítulo de su vida, su teléfono sonó. Era Camila. ¿Puedes venir a la librería?, preguntó con voz seria. Él sintió un nudo en el estómago. Voy en camino. Cuando llegó, Camila lo esperaba con un sobre en la mano. Esto llegó para ti, dijo, entregándoselo. Alejandro tomó el sobre y lo abrió. Dentro había un documento que Valeria le había enviado. Una última amenaza. Si quieres evitar un escándalo, debemos hablar. Alejandro suspiró. ¿Quiere manipularme otra vez? Camila lo miró en silencio por un momento. ¿Y qué vas a hacer? Él dejó el sobre la mesa y sostuvo su mirada. Nada. Camila pareció sorprendida. ¿Nada? Alejandro negó con la cabeza. Ya no me importa. Valeria es parte de mi pasado, y quiero dejar todo eso atrás. Ella no respondió de inmediato. Finalmente, exhaló despacio. ¿De verdad estás listo para eso? Alejandro se acercó y tomó su mano con suavidad. La única persona que me importa ahora eres tú. Camila parpadeó, sorprendida por la sinceridad en su voz. No tienes que demostrarme nada, Alejandro. Si tengo que hacerlo, respondió él. Pero no con palabras. Con hechos. Camila sostuvo su mirada, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que todo estaba en su lugar. Los días siguientes fueron diferentes. Camila comenzó a confiar de nuevo en él. Alejandro no la presionó, simplemente estuvo ahí. Y entonces, una tarde cualquiera,
mientras caminaban juntos bajo la brisa otoñal, ella lo tomó de la mano sin dudar. Te creo, dijo en voz baja. Y quiero intentarlo de verdad. Alejandro la miró con un leve brillo en los ojos. Entonces esta vez haré todo bien. Camila sonrió, y sin decir más, él la abrazó con fuerza. Porque, después de todo, no importaba cuánto poder tuviera o cuánto dinero poseyera. Lo único que realmente importaba, era que ella lo había elegido. Y esta vez, Alejandro Montenegro no dejaría que nada lo separara.